¿Te has preguntado cuánto gana un extranjero cuando llega a España? ¿O qué tipo de trabajos hacemos cuando no tenemos papeles, contactos, experiencia o simplemente estamos esperando que nos homologuen nuestro título? Hoy salimos a la calle para contarte la realidad sin filtro. Vamos a hablar de trabajos, sueldos y escuchar directamente de quienes han vivido esta experiencia. Bienvenidos a Legalizados, la consultora no convencional por y para extranjeros en España. Yo soy Gaby, gestor administrativo colegiado, y aquí te cuento lo que nadie te dice sobre vivir legalmente en España. Estos son algunos de los trabajos más comunes para migrantes recién llegados a España este 2025 y aquí te contamos dónde puedes conseguirlos. Repartidores de comida como Globo o Ubers son bastante comunes y puedes llegar a ganar entre 1.000 y 1.500 euros al mes si trabajas muchas horas. Es necesario disponer de bici o moto. Estas muchas veces las alquilan. Y por supuesto, estar dispuesto a trabajar bajo condiciones como lluvia o frío. Para ser repartidor debes de ser autónomo y puedes conseguir este trabajo con las empresas que prestan este servicio. También es verdad que muchas personas, mientras esperan que sus papeles salgan o se regularicen, alquilan cuentas para poder generar ingresos mientras tanto. Personal de limpieza, aunque en este trabajo se suelen ver más mujeres, perfectamente un hombre podría hacerlo. Se suele ganar entre 8 y 12 euros la hora y puedes trabajar por tu cuenta o directamente con una empresa que se encargue de este servicio. Puede llegar a ser un trabajo bastante agotador físicamente y se suele conseguir por recomendación o aplicaciones como Mil Anuncios o Webel. Al ser un trabajo por horas, muchas veces no existe un contrato de por medio. Hostelería, bares y restaurantes. No siempre necesitas experiencia, pero sí buena actitud y muchas ganas porque puede llegar a ser un trabajo de muchas horas. El sueldo puede ir entre los 1.300 y 1.600 euros al mes, pero depende mucho de la jornada que tengas. Además, puedes generar propinas en función del sitio en el que te encuentres. Eso sí, ojito que aquí en España la propina no es muy común. Para conseguir este trabajo normalmente puedes dejar tu currículo en los locales o directamente con aplicaciones de trabajo. Trabajos de construcción. Aquí sí es verdad que normalmente suelen aplicar más hombres que mujeres y puedes ganar entre los 1.300 y 1.600 euros. Para conseguir este empleo podrías aplicar en los portales de empleo o directamente preguntando en obras o almacenes de materiales, también por recomendación. Eso sí, es un trabajo bastante físico que necesita mucha fuerza, pero no siempre necesitas experiencia. En la agricultura, por ejemplo, en Huelva, Almería o Murcia hay temporadas específicas para recolección de frutas y verduras. Eso sí, son muchas horas al sol y el salario suele ser entre 6 y 8 euros la hora. Normalmente puedes conseguirlo a través de ETT o directamente en el campo. Cuidado de personas mayores. Un trabajo que siempre demanda y nunca para es cuidar de abuelos y abuelas. Puedes llegar a ganar entre 900 y 1.200 euros si estás de interno, eso sí, con alojamiento y comida incluida. Es emocionalmente fuerte, requiere de mucho cariño, entrega y pasión. Además, puede llegar a convertirse en un trabajo 24/7 que literalmente no para. Normalmente se suele conseguir por recomendación, pero también como plataformas como Cuideo o Jopis. Además, para poder trabajar en un nivel profesional tendrías que contar en España con una formación certificada para ello. Debes de saber que estos trabajos no son para siempre, pero son el punto de partida. De hecho, yo empecé trabajando en hostelería. Mi primer trabajo fue en una arepera mientras estaba estudiando. Y hoy por hoy te hablo desde otra realidad distinta, con otro trabajo, profesionalmente hablando, y 8 años después. Vamos a preguntarle a migrantes que han pasado por esto que nos cuenten directamente desde su experiencia cómo lo han vivido. ¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas en España? Soy de Venezuela y llevo 7 años en este país. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste cuando emigraste y cómo lo conseguiste? El primer trabajo que tuve cuando llegué aquí a España fue de hostess en un restaurante, que es algo así como una recepcionista, y lo obtuve a través de la aplicación Job Today, que me metí, apliqué y quedé. ¿Actualmente tienes el mismo trabajo o estás trabajando en algo más? No, en ese trabajo lo tuve por un año, el primer año que estuve aquí, y actualmente trabajo desde hace 3 años y medio en una multinacional de restauración. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de llegar o que está por emigrar a España con relación a el tema de trabajo? Vale, que si estás fuera de España, puedas meterte en las distintas aplicaciones de trabajo que hay aquí y puedas ir viendo más o menos cuáles son los requisitos que te piden, qué te gustaría y ver si puedes ir aplicando desde allá, si tienes una manera de estar legal apenas llega. Bueno, y si ya estás aquí, sí te recomiendo crearte perfiles en Job Today o InfoJobs, ¿vale? Y hacer un pequeño currículum y empezar a aplicar por ahí. Lo que sí no les recomendaría es llevar el currículum directamente a los sitios porque no te los aceptan por la ley de protección de datos. Y ya si no tienes trabajo, sí te recomendaría regularizarte porque está bien difícil establecerte aquí laboralmente sin papeles. Sin un permiso. ¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas en España? Soy de Venezuela y tengo 6 años acá ya. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste cuando llegaste? De repartidor. Como muchos. Como todos los venezolanos migrantes que venimos a España. Claro, ¿y actualmente tienes el mismo trabajo o ya tienes otro? Tengo otro. Mejor.
Entre lo que cabe, sí. Bueno, hay que aguantar. Claro. Sí. Porque trabajar como repartidora puede llegar a ser bastante duro, sobre todo en invierno cuando llueve. Y hay mucho peligro, Natalia. Y hay peligro, claro, totalmente. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está llegando en este momento a España o que va a llegar pronto sobre temas de trabajo, ¿qué les dirías? Pues la única opción para trabajar es repartidor, o al menos que venga con dinero, pague su cita y espere 6 meses hasta que se le active su permiso de trabajo. Claro, porque el tema del permiso de trabajo es complicado. Actualmente sí, antes no, pero ahora sí. ¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas viviendo en España? Bueno, soy de Buenos Aires y tengo 6 años en España. Cuando llegaste a España, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste como extranjero? Bueno, yo llegué, me quedé en Madrid un mes, me fui a Alicante a vivir, Ok. Viví 4 años ahí. El primer trabajo que tuve fue en negro, yo vine con papeles, todo, pero... Claro, pero es difícil conseguir. A mí no me resultó, a mí no. Tuve el primer trabajo en negro, pero yo vine a poner una empresa acá, Claro. Una empresa de traslado. Ok. Pero sí, mi primer trabajo fue en negro porque yo llegué y ya quería hacer algo y... Mientras esperas y todo, Sí. demora tiempo en que salga todo. Bueno, hace 6 años atrás era un poco más... Más rápido. Más rápido, Sí, total. Sí. ¿Actualmente continúas con el mismo trabajo? Entiendo que no. Tienes un trabajo tengo mejor. mi empresa de traslado, sí. De traslado. Y si tuvieras que darle un consejo a una persona que está por emigrar o que acaba de emigrar con relación al tema de trabajo, ¿qué les dirías? Bueno, actitud, ante todo, para emigrar, estar claro del paso que tienen que dar y bueno, que eso se va a dar con saliendo a buscarlo. Claro, Y no va a llegar es lo que solo. te digo, vos tenés que tener mucha actitud porque vos podés golpear 100 puertas y te pueden decir que no, pero Claro. en la 101 te pueden decir que sí. ¿Entendés? Entonces hay que saber que no es fácil, pero se te puede dar en 2 días como se me dio a Claro. mí. Digamos, hay que tener también una pizca de suerte, pero yo creo que trabajo hay. Sí. Trabajo hay, pero hay mucha gente que, viste, no, te dicen no consigo laburo y quizás se están moviendo mal. Total, Yo creo sí, que sí, para sí. mí tenés que mandar mail, tenés que caminar y hacer Insistir, sociales, insistir. hacer sociales es fundamental. Total. Para conseguir buenas oportunidades, para mí es eso, hacer sociales, conocer gente y de ahí salen buenas oportunidades. Es importante. Lo fundamental en una migración es eso, estar claro del paso que vas a dar y meterle, como dice usted, echarle pichón. Totalmente. Sí. Hola, ¿cuánto tiempo llevas en España y de dónde eres? Hola, vengo de República Dominicana y tengo ya 3 años en España. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste cuando emigraste? Trabajo para una cadena hotelera en las oficinas corporativas y ya es el trabajo que he tenido desde siempre. Ay, qué bueno. Si tuvieras que darle un consejo a las personas que están por emigrar a un país completamente distinto, bien sea España u otro, con relación al tema de trabajo, ¿qué les dirías? Que tengan muchísima paciencia porque la verdad que conseguir un trabajo es un trabajo, sobre todo cuando migras, cuando eres emigrante, también si tienes que tener temas de papeles y demás. Claro, es muy importante. Y que tengan paciencia en el sentido de que si tienes que aceptar un trabajo que en principio no es el que te hubiera gustado o no va acorde con lo que estás acostumbrado a hacer, tómalo de momento y ya luego Cambias. encuentras de nuevo tu camino. Claro. Pero así que básicamente ten paciencia. Claro. Como ves, los comienzos no son fáciles. Muchos trabajan en lo que sea con jornadas intensas y ganando muy poco. Pero también hay historias de mejora, de gente que logra regularizarse, mejorar sus trabajos e incluso hasta montar su propio negocio. Aquí te van unos consejos si estás pensando en venir o acabas de llegar. Acepta lo que hay en un principio, pero no te quedes estancado. Aprende el idioma porque abre muchas puertas, no nada más idiomas distintos como inglés o francés, sino también idiomas o lenguas cooficiales que puedan existir en el lugar donde te encuentres. En Cataluña, el catalán, en Galicia, el gallego. Busca profesionales, redes de apoyo, asesorías o asociaciones de personas que puedan ayudarte a regularizar tu situación. Ahorra todo lo que puedas y ten mucha paciencia. Siempre que puedas, busca formarte, porque las formaciones locales te abrirán muchas puertas. Y si no sabes por dónde empezar, descarga gratis nuestra guía para buscar empleo, que encuentras el enlace en la cajita de descripción. No te dejes llevar por tu profesión. Yo trabajé en una arepera al llegar y era licenciada en contabilidad, pero siempre busqué mejorar y por eso 8 años después, aquí estoy. O sea, no seas necio, trabaja de cualquier cosa porque en principio lo que necesitas es ahorrar. Déjame en los comentarios cuál fue tu primer trabajo cuando llegaste y si estás buscando ahora de qué. Si conoces a alguien que esté por venir o acaba de llegar, envíale este video. Dale like y suscríbete si quieres ver más entrevistas de migrantes como tú en la calle. Y nos vemos en un próximo video. Ah, pará. ¿Les gusta Nando a la gente? Sí. ¿Gusta? Sí. Bueno, yo le daba 3 entradas gratis. A 17. ¡No! Nando es costilla mía, papá. Nando es costilla.